A continuación te traigo un resumen del libro Hábitos Atómicos. Espero que los disfruten. Todos soñamos con vivir una vida mejor, estar más sanos, ser más productivos o simplemente ser más felices. Pero a menudo nos sentimos abrumados por la idea de hacer cambios drásticos. La clave para liberar tu máximo potencial reside en hacer pequeñas mejoras incrementales cada día. Este es el poder de los hábitos atómicos. Los hábitos atómicos son pequeños cambios que forman la base de resultados notables con el tiempo. Al concentrarte en mejorar un 1% cada día, puedes lograr transformaciones extraordinarias. Imagina el impacto de hacer pequeñas mejoras constantemente en tu dieta, rutina de ejercicios o hábitos de trabajo. Estos cambios insignificantes, cuando se combinan con el tiempo, pueden conducir a mejoras significativas. Para construir hábitos atómicos de manera efectiva, es esencial comprender la ciencia detrás de la formación de hábitos. Los hábitos son comportamientos automáticos que nuestros cerebros desarrollan para conservar energía. Siguen un patrón de 4 pasos: señal, anhelo, respuesta y recompensa. Por ejemplo, coloca una botella de agua en tu escritorio como señal visual, beber agua como respuesta y sentirte hidratado como recompensa. Uno de los conceptos más poderosos en hábitos atómicos es la idea de la ventaja del 1%. Enfatiza el impacto notable de hacer pequeñas mejoras consistentes a lo largo del tiempo. Si bien un cambio del 1% puede parecer insignificante a corto plazo, se acumula exponencialmente durante semanas, meses y años. Imagina a 2 individuos, ambos comenzando en el mismo nivel de condición física. Una persona decide mejorar un 1% cada día, mientras que la otra no hace ningún esfuerzo por cambiar. Después de un año, la persona que hizo mejoras pequeñas constantemente sería 37 veces mejor que al principio. Este principio se aplica a cualquier área de la vida. Ya sea que estés tratando de mejorar tu escritura, aprender un nuevo idioma o construir un negocio exitoso, los esfuerzos pequeños y constantes pueden conducir a resultados extraordinarios con el tiempo. El poder de los hábitos atómicos se ilustra mejor a través de ejemplos de la vida real de personas que han transformado sus vidas a través de pequeños cambios. Considera la historia de un hombre que perdió más de 100 libras simplemente incorporando una caminata de 20 minutos a su rutina diaria. Otro ejemplo inspirador es el de un escritor que pasó de tener dificultades para publicar a convertirse en un autor de bestsellers al comprometerse a escribir solo 500 palabras todos los días. Estas historias destacan cómo las acciones aparentemente insignificantes pueden conducir a resultados notables cuando se realizan de manera constante a lo largo del tiempo. La conclusión clave es que no se trata de hacer grandes gestos o transformaciones de la noche a la mañana. Se trata de concentrarse en hacer cambios pequeños y sostenibles que puedas mantener a largo plazo. Recuerda, el éxito es el producto de los hábitos diarios, no de las transformaciones únicas en la vida. Sección 5. Construyendo hábitos atómicos. Una guía práctica. Exploremos estrategias prácticas para incorporar hábitos atómicos a nuestra vida diaria. Haz obvio el hábito usando señales para desencadenar el comportamiento deseado. Coloca tus zapatos de correr junto a tu cama o configura un recordatorio en tu teléfono. Asocia el hábito con algo que disfrutes. Escucha tu podcast favorito mientras haces ejercicio. Facilita el hábito reduciendo la fricción. Divide los hábitos complejos en pasos más pequeños. Haz que el hábito sea satisfactorio recompensándote. Sección 6. El poder de la coherencia. Mantén el rumbo. La coherencia es la clave para desbloquear el poder transformador de los hábitos atómicos. No se trata de ser perfecto, se trata de aparecer incluso cuando no tengas ganas. Recuerda, la forma más efectiva de construir un hábito es repetirlo constantemente, incluso si es en pequeños incrementos. No te desanimes por los contratiempos o los errores ocasionales. Todo el mundo se sale del camino de vez en cuando. Lo importante es volver a la normalidad lo más rápido posible y seguir creando impulso. Una estrategia eficaz para mantener la coherencia es utilizar un rastreador de hábitos. Proporciona una representación visual de tu progreso, que puede ser increíblemente motivadora. Además, considera encontrar un compañero de responsabilidad
o unirte a una comunidad de personas de ideas afines que puedan brindar apoyo y aliento. Sección 7. Rompiendo los malos hábitos. Un marco simple. Romper los malos hábitos puede ser tan desafiante como construir hábitos positivos. Sin embargo, los mismos principios de los hábitos atómicos se pueden aplicar para eliminar los comportamientos no deseados. La clave es hacer que el hábito sea invisible, poco atractivo, difícil e insatisfactorio. Para hacer invisible un hábito, elimina las señales que desencadenan el comportamiento. Por ejemplo, si estás tratando de reducir tu uso de las redes sociales, elimina las aplicaciones de tu teléfono o usa un bloqueador de sitios web. Para que sea poco atractivo, concéntrate en las consecuencias negativas del hábito y replantea tu forma de pensar. Para dificultar el hábito, aumenta la fricción y haz que sea menos conveniente involucrarse en el comportamiento. Por ejemplo, si estás tratando de reducir la comida chatarra, evita tenerla en tu casa. Finalmente, haz que el hábito sea insatisfactorio implementando consecuencias negativas o encontrando recompensas alternativas para los comportamientos positivos. Sección 8. El efecto compuesto. El tiempo es tu aliado. Una de las lecciones más importantes de los hábitos atómicos es el poder del efecto compuesto. Los pequeños hábitos, cuando se combinan con el tiempo, pueden conducir a resultados notables. Al igual que invertir en una cuenta de jubilación, cuanto antes comiences a desarrollar hábitos positivos, más tiempo tendrán que acumular tus esfuerzos. Imagina a dos personas, ambas comenzando a ahorrar para la jubilación a los 25 años. Una persona invierte constantemente $100 por mes, mientras que la otra retrasa el ahorro hasta los 35 años y luego invierte $200 por mes. A pesar de invertir el doble, la persona que comenzó antes tendrá significativamente más dinero en la jubilación debido al poder del interés compuesto. El mismo principio se aplica a los hábitos. Cuanto antes comiences a realizar pequeños cambios positivos, más tiempo tendrán tus esfuerzos para acumularse y crear resultados extraordinarios. Sección 9. Abraza el viaje. Pequeños hábitos. Vida extraordinaria. El viaje de construir hábitos atómicos no se trata de lograr la perfección de la noche a la mañana. Se trata de abrazar el proceso de mejora continua y hacer cambios pequeños y sostenibles que se sumen con el tiempo. Recuerda, el éxito no es un destino. Es un viaje de crecimiento constante y autodescubrimiento. Aprovecha el poder de las pequeñas ganancias y celebra tu progreso en el camino. No te desanimes por los contratiempos ni te compares con los demás. Concéntrate en mejorar un 1% cada día y con el tiempo te sorprenderá el poder transformador de los hábitos atómicos. Recuerda, la clave para vivir una vida extraordinaria radica en dominar lo mundano. Al concentrarte en construir hábitos positivos y eliminar los negativos, puedes liberar tu máximo potencial y crear una vida con propósito, significado y satisfacción. Si te gustó este vídeo, recuerda darle al botón de me gusta y suscribirte a mi canal para poder traerte más contenido como este. Saludos inversores.